Muy buenas, bienvenidos a Talento Luso, la casa del fútbol portugués. Vamos a hablar del Benfica, porque ha empezado muy bien la temporada y porque Jorge Jesús parece que ya empieza a llevar las riendas del equipo de Lisboa. Vamos allá. Bueno, Jesús Chueca, nos reunimos para hablar del que parece que va a ser todopoderoso Benfica. Por lo menos el inicio de liga de la temporada llama un poco a eso, ¿no? Buenas, Pablo, ¿qué tal? Bueno, pues sí, la verdad que el Benfica está siendo ahora el dominador del campeonato. Ha ganado todos los partidos que ha disputado, ha ganado los 7 Mm. y está líder como líder indiscutible de la tabla y parece que nadie le puede por ahora hacer frente. Vamos a ver hasta cuándo llega este bajón, o si alguna vez llega, o si el equipo de Jorge Jesús, como el Sporting la pasada temporada, consigue aguantar sin perder hasta la última jornada o quizás todo el campeonato. Hombre, yo imagino que en algún momento llegará. Ha cogido una racha increíble. De hecho, vamos a empezar hablando de los datos y ya después hablamos un poco más de las claves de los Sí. protagonistas, digamos, de este gran Benfica. Por lo menos de momento, estamos hablando a final de septiembre. Después puede cambiar la película muchísimo porque ya sabéis cómo va esto. Pero bueno, ha empezado muy bien sin subir el pie del acelerador el equipo de Jorge Jesús. Y teniendo en cuenta la pretemporada, que bueno, son simplemente sensaciones, pero bueno, ha jugado ya 17 partidos. Grabamos 27 de septiembre, para que se tenga en cuenta. Justo acaba de ganar al Vitoria de Guimarães, se enfrenta al Barcelona en Champions, para que se tenga justo el marco temporal en el que grabamos. 17 partidos, teniendo en cuenta pretemporada, Liga Champions, ninguna derrota. Es verdad que la de pretemporada, bueno, no es importante, pero son sensaciones, evidentemente, que al final eso al jugador no tiene en la cabeza una derrota y eso al final te hace salir al campo muchísimo más tranquilo. Si hablamos de partidos oficiales y seguimos con los datos, ha jugado 12 partidos, 10 victorias, 2 Sí. empates. Muy importante esto también, ya hablando solo de partidos oficiales, sin tener en cuenta, evidentemente, pretemporada, que es menos importante. Hablando de Champions, que ahora le viene un partido muy importante al Benfica de Jorge Jesus en Champions. La previa, bueno, se clasificó jugando dos eliminatorias, primero contra el Spartak de Moscú, ganó ida y vuelta, los dos por 2-0, por diferencia de 4 goles en la general, y después en la final, digamos, de la previa, en el playoff final Sí, de el acceso, playoff, el playoff. claro, al PSV le gana en la ida 2-1, empata 0 en la vuelta. Uno de los empates es ese, de los partidos oficiales que comentaba. El otro empate, ya el primer partido en la fase de grupos de la Champions contra el Dinamo de Kiev, en Kiev, jugaba en Ucrania, empata 0. En este partido, a mí sí, no es que me generara dudas el Benfica, pero sí se notó un cambio de nivel del rival. El Benfica no encontró puerta, no tuvo mucha fortuna. Es verdad que sí que no tuvo mucha fortuna de cara a puerta, sí que tuvo fortuna de cara a no encajar goles porque estuvo cerca el equipo de Kiev. Esas son las sensaciones en Champions. Hablamos de Liga, que en Liga es Sí. donde tanto Jesús como yo, y bueno, yo creo que todo el mundo, ¿no? Porque en Champions de momento pues solo se le empieza a ver, Sí, no, ¿no? pero Pablo, si me permites, yo creo que el tema de clasificarte para la fase de grupos de la Champions es un subidón de confianza después de lo que Sí. había pasado el año pasado con la eliminación temprana en la segunda eliminatoria, como lo queramos llamar, ante el PAOK. Al final, un Ujú. equipo que había invertido tanto dinero no se logra clasificar para quizás el objetivo que era la fase de grupos, fue un bajonazo que se arrastró durante toda la temporada. Este año se ha conseguido la confianza de los jugadores, que tampoco han cambiado muchos, ha mejorado y al final eso se nota en el terreno del juego. Sí, 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 sobre todo porque al final, por varias cosas, ¿no? Pero no es el caso, por ejemplo, para quien conozca un poco el fútbol portugués, que entiendo que aquí habrá unos pocos, como el año pasado, por ejemplo, el Sporting de Portugal, que si no te clasificabas, simplemente no tienes esa carga de partidos. Claro, Es un claro. palo, pero en este caso hubiese caído a Europa League y es o bajón anímico total si caes a Europa League o subidón total si llegas a la Champions. Y en este caso el Benfica lo hizo y eso es en esta motivación. Además que este año el Benfica ha ampliado un poquito más la profundidad de plantilla. Ahora vamos a comentar Y, cuando y hablemos de ya es nombres decir, propios. Sí, 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 ya, porque el año ya es pasado ya decir, tenía realmente. Que el año pasado el problema no fue ni mucho menos de profundidad de plantilla ni de calidad de efectivo. Fue rendimiento puro y duro. El rendimiento este año en el inicio de liga ha sido brutal. Llevan 7 jornadas en la liga portuguesa, alguna más que en otros países como hmm, España, Inglaterra y demás, porque empezó un poco antes, una semana antes concretamente, si no recuerdo mal. Pleno de sí, victorias. más o menos. 7 partidos, 7 victorias, 21 puntos posibles, 21 puntos obtenidos. Repaso rápidamente. No han sido, salvo un partido que fue una goleada bastante sensible. Ganó a Moreirense 1-2, 2-0 a Orouca, 2-1 a Tondela. La goleada en Santa Clara de las Azores 0-5.
en un partido en la que, bueno, le salió absolutamente todo, como pasa en las Bueno, la goleadas, segunda, evidentemente. ese partido sí que lo vi y la segunda parte sí que fue del Benfica, pero la primera sufrió mucho contra el Santa Clara. Luego sí que En fue un cuanto, rodillo. sí, sí, este tipo de partidos, en cuanto entra una, empieza a entrar otra, empieza a entrar otra y al final es un poco eso es lo que define las goleadas, evidentemente. Y después los dos últimos resultados de liga, para cerrar con los resultados, ya hablamos un poco más de nombres propios, de esquema y demás. 3-1 ganó a Boavista en el Estadio de Luz, fue a Guimaraes, al Estadio de Afonso Enríquez, estos últimos días, y ganó 1-3, con doblete de Yarenchuk, uno de Yo los tengo nombres un... que está empezando a sonar. Dime, Jesús, que yo sé que tienes ahí datos Mira, interesantes y es muy importante también porque, sobre todo para ilustrar del todo este tipo a, de buen arranque. a ver, a destacar son los 19 goles a favor que ha marcado el Benfica, que es una media de 2,7 goles por partido y 4 en contra, que el año pasado le costaba mucho ver puerta y también cerrarla. No era capaz de ponerle candado a la portería de Vlaco Dimos o de Helton Leite. El Benfica, podríamos decir que ya tendríamos campeón de la Liga Portuguesa, porque siempre que ha ganado las 7 jornadas del campeonato ha sido campeón. Solo 11 equipos en toda la historia de la Liga Portuguesa han conseguido ganar estos 7 primeros partidos. El último fue el Oporto hace 4 temporadas y es el mejor arranque de Jorge Jesús en la Liga Portuguesa. Yo creo que, si no Mm. me equivoco, que estaba antes revisando los datos, solo el líder de la Liga Francesa, el Paris Saint-Germain, ha ganado todos los partidos de Liga hasta el momento. Ni en España, en el Madrid, ni en Inglaterra, ni en Alemania, ni en Italia, el líder ha conseguido el pleno de victorias. Hablando del calendario, quizás el calendario del Benfica también ha favorecido un poco, ¿no? Han sido equipos muy potentes. Quizás el más complicado fue la visita el otro día al Afonso Enríquez, pero es un campo que, a pesar del ambiente caliente, porque hay una rivalidad muy, muy grande entre los dos equipos, domina los partidos desde la última década. Y poniéndolo en contexto, el año pasado, para que también la gente lo entienda, el año pasado el equipo de Jorge Jesús también comenzó como un tiro, parecía que se iba a comer el mundo. Sí. Ganó los 5 primeros partidos de forma fácil, llegó al Besa, el Boavista le metió una goleada 3-0 y a Sí. partir de entonces comenzó la depresión del equipo encarnado, que luego también, acompañado de los casos de COVID, fue poco a poco cuesta abajo y un poco sin frenos. Es verdad que eso también, evidentemente todo, ¿no? Todo tiene que Todo ver, porque no influye. solo depende de un factor, pero sí es verdad que las bajas también afectaron, pero en sí el rendimiento, incluso cuando estaban todos sanos, no convencía. Este año a mí, Pues, ya no solo en los resultados, sino que a mí por lo menos por sensaciones me está gustando bastante el Benfica. Creo que tiene cosas sí, sí, sí. mejorables, creo que, por ejemplo, en alguna posición sí que puede sufrir si tiene bajas. Ahora cuando hablemos de nombres propios sí vamos destacando. Pero en general yo creo que ya el año pasado tenía buena plantilla para rendir, este año tiene buena plantilla y además está rindiendo. Han llegado refuerzos, yo creo que de mucha calidad. Y si te parece, Jesús, vamos a ubicar, para Dale, quien no dale. termine de conocer Dale, el dale. Benfica, si hay algún aficionado, por ejemplo, en estos días del Barcelona que se interesa por cómo juega el Benfica, pues el equipo de Jordi Jesús el año pasado cambió el sistema varias veces, con 4 defensas, con 5 y demás. Ya esta temporada se ha establecido una defensa de 5, con 3 centrales, que siempre van a ser a priori Vertonghen, Otamendi y Lucas Veríssimo, el brasileño, con 2 carrileros bastante bien abiertos, como son Grimaldo, y después por el carril derecho pues hay varios nombres, está Diego González y Valentino Lázaro, sobre todo, ahora hablamos, Jesús, una sala de máquina con 2 hombres, algunas veces acompañados por un tercero, y arriba 2 hombres o ese tercero del centro del campo abierto a banda. Este es el sistema, este es el dibujo y es la idea. Hablamos de nombres propios y nos Eres vamos una parando, Jesús. Marrategui, ¿eh? Eres una Marrategui diciendo que juega Realmente, con 5. Juega... claro, es que a eso vamos, es que a eso vamos. Cuando hablamos de nombres propios vamos a entender que Grimaldo, cuando tú ves el mapa de calor está más en el campo rival que en el propio. Lo mismo pasa con el carrilero derecho, menos, pero sobre todo por el izquierdo. Entonces, vamos a hablar de nombres propios, vamos por parcelas. En la portería, de momento, Blacho Dimos parece que se ha sentado, que el año pasado dudó. Hombre, parecía que se iba a ir y todo del club y Sí, tras la exhibición que dio en el playoff contra el PSV, al final sí, se ha sentado en la portería, ha dejado a Helton Leite, que lo hizo sí. bien el año pasado cuando jugó. Después, la línea defensiva, y ahí para mí creo que puede ser, está muy bien el nivel y creo que puede dar un rendimiento muy bueno, pero a la que haya bajas puede sufrir. ¿Por qué? Porque tiene, como hemos dicho, a Vertonghen o Otamendi Veríssimo, que son fijísimos, y después el único para mí suplente de garantías es Morato, y es un chaval joven que tampoco tiene muchísimos minutos en élite, y después realmente no hay otro nombre. Al Eh, final, Te puede jugar la Weigl gente, atrás, pero sí, realmente no tiene grandes centrales
de cantera, Al tiene a final, Thiago Araujo, creo, pero bueno, son futbolistas que no es un recambio de garantías total. y tiene a Ferro, ¿no? Que nos Sí, olvidamos bueno, siempre de Ferro. Al final mm, los entrenadores a veces se obsesionan demasiado con tener la plantilla cerrada con 2 jugadores por posición, y eso en un equipo que juega con 3 defensas con 3 centrales es muy complicado. sí, De los titulares, a mí me está encantando este inicio de temporada Otamendi. Creo que ha vuelto a ganar los duelos, creo que está siendo ese líder del equipo desde atrás. Creo que está siendo un central muy poderoso, que tampoco se sigue sin y está más complicar mucho la vida concentrado. con balón, Sí, y está a un altísimo nivel, superior a Vertonghen, que ha tenido algún problema físico, y Verísimo pues sigue con la misma línea creciente de la temporada pasada, incluso ha dado un par de asistencias, ha marcado un par de goles en sí, este inicio de temporada, y es un central que a ti te encanta, que sí, siempre hay que recordarlo, sí, 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 a y mí me gusta que mucho. para la liga portuguesa está por encima de la media. Sí, a mí me gusta mucho, ¿eh? Yo creo que va a ser un trampolín el Benfica para Verísimo, porque creo que tiene nivel para mucho más. Sinceramente lo pienso, creo que va a ser uno de los grandes centrales del futuro, porque tiene las condiciones de central que lo tiene todo. Quizás no sea Tiene el, buena el salida, central más sí. rápido, quizás no sea el más rápido, pero bueno, al final es corregible, ¿no? Con buenas acciones defensivas. A mí me gusta mucho. Para mí una posición que me gusta mucho en el Benfica, pero que sí que es una locura, por izquierda, Grimaldo. Es nombre propio. Bueno, ha llegado Gil Díaz para ser suplente de él, pero en principio Grimaldo lo va a jugar todo, salvo que tenga alguna otra lesión, que esperemos que no. A mí lo que me llama mucho la atención de Grimaldo es que es un carrilero muy largo que normalmente, algunas veces sí cae a la línea, pegadito a la línea de banda, pero generalmente no sube la banda pegadito a la línea, sino que se mete más como dentro, como esa zona de interior que no está ocupada por nadie, porque no la ocupa nadie, Sí, porque juegan Weigl y Joe Mario. Es verdad que Joe Mario algunas veces se descuelga un poco en el centro del campo, pero Rafa Silva, que se coloca algunas veces como una especie de enganche con los dos delanteros, si tiene que caer a una banda, generalmente va a caer a la derecha, dejando esa zona de interior izquierdo casi extremo a Grimaldo. A mí esa acción de Grimaldo me parece súper dañina para el resto de equipos, porque es impredecible, es que es muy, muy, muy difícil de marcar a un hombre que llega desde el lateral izquierdo, carril izquierdo, y se mete casi en la posición de media punta, escorado un poco sí, a la izquierda. hace muchos desdoblamientos por dentro, que al final sus características técnicas se lo permiten, porque es un jugador Sí, muy dotado, con un gran disparo lejano, y al final es lo que busca, posiciones agradables para probar suerte. Yo creo que Jorge Jesús, cambiando a este sistema de 3-4-3 o 5-2-3, como lo quieras llamar, eh, ayuda mucho al crecimiento de estos jugadores de los carriles, porque son jugadores que en ataque sí que destacan, tanto Grimaldo, Valentino Lázaro, Gil Díaz o Diego González, pero que atrás flojean. Atrás no es la característica fuerte de ninguno de los 4, por lo que con este ujú, sistema se les permite tener más libertad en ataque, como tú dices, para incluso meterse como un falso medio centro o como un extremo. Y atrás sabes que tienes 3 tíos tácticamente excepcionales que te van a corregir siempre las coberturas. Eh, lo de sí. Grimaldo, pues es un jugador que está para dar el salto. ¿Cuándo lo dará? No, no lo sabemos. Es verdad que sí, le ha lastrado mucho las lesiones que ha ido teniendo a lo largo de las últimas temporadas, que eso siempre le ha hecho frenar un poco en el mejor momento. Así que esperemos que no tenga lesiones, que se quede en el Benfica, pero que no tenga lesiones. Por el carril derecho, ya lo hemos hablado un poco al final. La idea viene siendo la misma que Grimaldo, pero sí es verdad que tanto Diego González como Valentino Lázaro sí que corren más la banda, no se meten tanto por dentro, porque son más centradores que jugadores con mucha calidad técnica para meterse por dentro. Por lo menos por lo que hemos ido viendo, por lo menos yo lo que he ido viendo en Y estas son más atletas, primeras. sí. Sí, son Son más más atletas, son más de atletas y carrera, menos. velocidad en regate, esa regate en velocidad, mejor dicho, no tanto Grimaldo, que sí es verdad que tiene velocidad, pero es más completo técnicamente. Ujú. La sala de máquinas ya lo hemos hablado. En principio no cambiará nada con Weigl y, No. y Joe Mario. Joe Mario que se descuelga más, un Weigl que incluso se puede colocar como cuarto central en algunas jugadas sin esa con balón. Y eso yo creo que, bueno, poco más se Nada, puede decir. aquí yo lo que creo que Jordi Jesús se ha beneficiado de que Joan Mario el año pasado en el Sporting ya usaba este sistema. Sí, Al final la totalmente. adaptación ha sido rapidísima,
Y creo que también tiene variantes, porque, a ver, Weigl y Joan Mario no vayan a aguantar toda la temporada jugando todos los partidos. Al final tiene para otros partidos un poco más sucios, otros de cambios quizás más físicos, como son Meite, que los ratitos que ha jugado lo ha hecho bastante bien, como Tarab, que ya sabemos que es un jugador que presiona mucho. Pero sí, yo lo que creo que Joan Mario y Weigl son los que mejor se compenetran y los que van a ser unos fijos clarísimamente para Jordi Jesús. Creo que no los va a mover, a no ser que vayan con la bombona de oxígeno pidiendo y con la lengua afuera. Totalmente. Y para mí, en ese centrocampo, bueno, yo creo que eso es inamovible, salvo como tú has dicho, jornada de descanso, sobre todo yo creo que si lo aprovecha, eso Sí. será en Portugal, en Liga, si se le dará algún cambio en alguna tasa, en la tasa de la Liga, por ejemplo, ¿no? Partidos que juegue Meite y no tenga minutos Weigl, pero de cara a los partidos más importantes de la temporada, Champions y los más importantes de Liga, entiendo que salvo excepción, jugarán ellos Lesión. dos. Sí, entonces, después, para terminar el centro del campo, porque yo lo coloco un poco, si tengo que ser exhaustivo sobre lo que creo que el mapa de calor refleja, es un 3-4-1-2 para mí. ¿Por qué? Porque están los tres centrales, los dos pivotes, bueno, los dos centrocampistas y los dos carrileros. Rafa Silva, porque Rafa Silva no es el media punta o el enganche, no es Rafa Silva, porque creo que va a jugar ahí toda la temporada, porque lo que está haciendo es una locura. Me parece que ha mejorado mucho la posición y me parece que es uno de los puntos en los que nos tenemos que parar. Lo hemos comentado antes de grabar, Jesús, que por lo menos desde mi punto de vista, yo creo que también estás de acuerdo, ha mejorado con esta nueva posición, con este nuevo rol. Porque en la banda se quedaba muy, muy anclado, ¿no? Y por Sí, dentro, ha pasado de ser el típico extremo de uno para uno, mucha velocidad, carreras al espacio, a ser un jugador mucho sí, más completo, que la busca por dentro, que tiene más libertad en todo el frente del ataque. Y eso se está notando en el juego y en el mismo. Hemos visto que también ha salido convocado con Portugal, que ha tenido importancia sí, sí, en sí. algunos partidos. Y yo creo que Rafa sí que es capaz de jugar en todas las posiciones del ataque. También lo podría Sí. colocar un día de falso 9, no pasaría absolutamente nada. Incluso de interior como tal, puede jugar perfectamente. Yo creo que podría Sí, sí, llegar a sí. jugar, sí, sin una carga defensiva, evidentemente, pero creo que sí. Y para mí, Jesús, la gran diferencia es que cuando estaba en banda, más allá de, evidentemente, tener menos espacios de influencia, porque tienes un poco tu banda, ¿no? Y recorrer esa banda, generalmente a la derecha, cuando atraías defensores, atraías a tu lateral. Cuando estás jugando por dentro, no atrae solo a un futbolista, atrae a más de uno generalmente. Cuando se deshace un poco de un centrocampista, ya está trayendo un central o al lateral que viene. Generalmente, por dentro, cuando actúa, evidentemente cuando lo hace bien en la jugada, que suele ser la mayoría de veces, atrae varios futbolistas. Y eso lo que genera es espacio. Y los espacios que generas se lucran de ello por los dos jugadores que juegan arriba, que generalmente están siendo Darwin Núñez y Yarenchuk. También ha jugado algún minuto Rodrigo Piño, también Gonzalo Ramos podría llegar a jugar también cuando vuelva de esas molestias que tiene Seferovic, pero en principio los que en este inicio, que es lo que estamos analizando hoy, están enchufados y parece que tienen todas las de ser titulares, son Darwin Núñez, el uruguayo, y el ucraniano Yarenchuk, Roman Yarenchuk, que también Sí, están lo que haciéndolo muy tienes. bien. 4 goles llevan cada uno solo en Liga. Lo que tienes es variantes para dar, vender y regalar, porque, por Sí, ejemplo, lo que tú comentas, y Arencho y Darwin Núñez se han afianzado ahí en la titularidad, pero luego tienes, por ejemplo, a Rodrigo Piño, que es un jugador que la Liga Portuguesa ha sido fundamental en las últimas temporadas y que sabes que lo puedes sacar cualquier partido de titular y va a haber claro. puerta, porque es un jugador que Sobre tiene todo en mucho gol. Liga. Sobre todo en Liga. Y, y, a- Rodrigo Piño es y un Gonzalo, futbolista para utilizarlo mucho en Liga. y Gonzalo Ramos, un joven que le encanta a Pablo Burrueco, porque le encanta, es su mayor fan Total. desde este mundo Sí. es Pablo Burrueco, que es muy prometedor y también es un jugador que le gusta participar en el juego, que no es el típico 9 que vive aislado. Y luego vamos a ver la incógnita de Seferovic, que al final el año pasado fue, creo que el máximo goleador de la liga, Sí, junto sí. a... Bueno, no, es que quedó segundo porque Pote en el Sporting en la última jornada Sí, arrastró junto a Pote, goles me por has quitado sí, junto a Pote. sí, sí, sí. Y, y al final este año casi no ha participado, pero es un jugador que si le apetece y está enchufado es fundamental y es el del mejor delantero de la plantilla de Benfica, a mi parecer. Sí, sí, sí. De Y Darwin yo ya lo sabes que que no creo. suelo comentar mucho, ¿eh? ¿El qué? Que de Darwin ya sabes que no suelo comentar mucho, creo que es un jugador que si se centra, si su capacidad mental mejora y es un jugador mucho más estable, puede ser jugador referencia en todo el panorama europeo, pero para eso la Sí. cabeza te tiene que dar antes que los pies, porque mucho que los pies te funcionen, la cabeza es lo más importante. ¿Sabes qué me pasa a mí con Darwin? Que el año pasado me generó muchas dudas porque muchas veces jugó como referencia arriba.
a esperar a que le llegasen los balones. Este año, con este sistema que decimos, ¿no? Como con un Rafa Silva de enganche y con Yarenchuk y Darwin Núñez, pues moviendo un poco, colocándose como dupla ofensiva, pero Yarenchuk algunas veces se queda más por dentro y Darwin cae un poco más izquierda. Creo que ese poder salir de la posición para entrar al remate y no estar ya, creo que eso le está favoreciendo mucho a Darwin Núñez, que Sí. muchas jugadas él controla desde fuera del área y después ya acaba dentro del área. Y eso yo creo que le favorece mucho porque según veo y según vi la temporada pasada, es un futbolista que le gusta mucho no esperar el área, o sea, no le gusta tanto esperar en el área el remate, sino ser parte de la jugada. Y además la regularidad, evidentemente, que es tan importante en todos los jugadores como más un poco en los delanteros. Yo para terminar, en mi parte, después tú si quieres Sí, 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 habla sí. lo que quieras. Que el Benfica en los últimos 3, 4 años, el líder del equipo ha sido Pizzi. Esto es así y a quien le duela que se fastidie. Total. Y este año y el año pasado ya al final, Pizzi está teniendo un protagonismo muy, muy inferior. Yo creo que el sistema le perjudica. Creo que ya ha dado sus mejores días con el Benfica, sigue siendo uno de los capitanes, pero al final el sistema, ¿dónde encajarías a Pizzi? ¿Lo encajarías en el doble pivote haciendo la función de Joan Mario? Porque en el 3-4-3 tampoco es que tenga la capacidad para ir al espacio, pide muchos balones al pie. Al final Rafa y Darwin Núñez te dan esa diagonal, esa potencia física que necesitas para atacar a veces la profundidad, que tanto Pizzi, que al final es un jugador más Ujú. trotón, más de creatividad, no sé, es destacable porque había sido el líder en los últimos años, había marcado muchos goles, había dado muchas asistencias y había liderado el equipo, y con la llegada de Jorge Jesús parece que se ha caído y parece que ya no vamos a ver los mejores días de Pizzi. Yo creo que puede jugar en la posición, puede llegar a jugar en esa posición de Joao Mario sin ser exactamente sin tener exactamente el rol de Joao Mario. Es decir, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Juegas un partido de tasa de Portugal o tasa de Liga, o un partido un poco más asequible, digamos, en Liga. Puedes tirar un centro del campo totalmente diferente de rotaciones con un Meite y un Pichic y hacer un centro del campo bastante más defensivo, más lento. Y después, por ejemplo, en esa posición de Rafa Silva, pues meter a un Jetson Fernández que te puede dar algo de dinamismo y tal. Evidentemente, yo creo que ahí sí que hay un gran nivel entre el plan A y el plan B, pero por lo menos tiene plan B, que en algunos otros equipos algunas veces no hay plan B, ¿no? Que son futbolistas, a ver, que duda de la calidad de Pizzi es delito, pero sí es verdad que, bueno, sobre todo al nivel al que ha llegado Joao Mario, ¿no? Pero bueno, al final un poco estos son los nombres propios que hemos tocado. Creo que hemos tocado prácticamente, hemos dicho casi todos los nombres propios de toda la plantilla del Benfica. El que no hemos insistido tanto, pero sí lo hemos citado, es el propio nombre de Jorge Jesús, que parece que yo creo que ya el año pasado, desde febrero, que se es eliminado, febrero-marzo, que es eliminado de la Europa League por el Arsenal, si no recuerdo mal, ahí empieza ya a jugar siempre o casi siempre con tres centrales, más o menos con este sistema, aunque este Rafa Silva de enganche nuevo, un poco nuevo, pero ya empieza a sentar un poco esta idea. Y esto para mí me parece un continuismo del tramo final de la temporada pasada. Y entonces creo que no es nuevo, que no lo ha metido esta temporada, sino que ya viene un poco de atrás. Y yo creo que la idea está sentada. Jesús, ¿tú qué crees que va a conseguir el Benfica? En este punto en el que estamos. Después podemos cambiar, porque esto no, a mí no me gusta esto de hacer apuestas de si no dices una cosa, ya no puedes cambiar, ¿no? Pero a día de hoy, ¿qué es lo que te sale a decir de la temporada del Benfica? Pues yo creo que en Liga sí que va a ser este año campeón. Creo que está demostrando un alto nivel por encima del resto de equipos. Incluso al Porto y al Sporting le está costando mucho sacar los partidos. Y al Benfica por ahora no le está costando. Luego, claro, vamos a ver cómo son los clásicos, cómo son las salidas a Braga y los partidos en realidad donde te juegas todo, que es visitando los campos de Besa, Portimonense, son campos Sí. complicados. Al final, Benfica todavía no ha ido a ninguna plaza de estas y vamos a ver cómo se desenvuelve. En Champions es complicado. Por ejemplo, este miércoles contra el Barcelona, pues bueno, el Barcelona no viene en una gran situación y el Benfica le puede dar un susto. ¿Qué pasa? Que siendo sincero, el único equipo portugués que hasta ahora sigue dando el callo en la Champions durante los últimos años es el Oporto. El Benfica, que le puede ganar al Barcelona perfectamente, le puede hacer un partidazo apoyado por el público de la luz, perfectamente. Pero la verdad es esa, que últimamente en Champions le está costando mucho Sí. en Europa y es un poco incógnita. Y en Kiev tenía que haber ganado si quería pelear por esa segunda plaza. Ujú. Yo creo, Jesús, que a mí me generan muchas dudas. Yo no podría decir a día de hoy va a ganar la Liga. Creo que tiene argumentos Sí, para tírate el ello, pero triple.
tírate el Yo, Porto. pero yo, por ejemplo, creo que el Porto también tiene muchos argumentos. Yo el que creo que este año sí que va a dar un bajón considerable y entendible y comprensible con respecto a la temporada pasada va a ser el Sporting por el tema de que está jugando una competición más. Va a jugar una competición más cuando el año pasado no lo hacía. Entonces te cambia un poco los ritmos de entrenamiento, las rutinas, de todo. Y eso evidentemente te puede llegar a arrastrar. Y además se ha notado en el inicio que le cuesta algunas veces partidos que el año pasado no le costaban tanto. Más allá de eso, queda mucho y lo que sí al final de la temporada pasada no te decía el Benfica va a luchar el título la temporada que viene. Ahora sí te lo digo. Creo que firmemente es uno de los candidatos. Creo que él coloca a los tres casi con la misma, el mismo favoritismo. Quizás el Sporting un poquitito más abajo por lo que digo de las competiciones. Pero bueno, cerramos con el Benfica, Jesús. Con lo que nos tenemos que quedar, yo creo que es un equipo que, más allá de buenas sensaciones, de resultados y tal, por lo menos por lo que yo he visto, es un equipo que cuando lo ves te divierte, hace fútbol atractivo, Y un equipo ¿no? asentado, en un Sí, sistema y atrevido y que siempre busca la portería contraria. sí. Es Que a mí ataca lo que me parece. continuamente, no titubea, no trata de catar al rival en los 10 primeros minutos tocando de lado, no, de primera jugada ya está Grimaldo en campo rival, Sí, ya está no subando por elabora mucho, derecha. no. Sí, 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 No y elabora eso es mucho, muy su equipo no entretenido, elabora mucho. evidentemente. Sí, veremos a Pero ver qué tal en estos días con el Barcelona y el resto de partidos, que antes del parón tiene ese partido contra el Barcelona y la visita de Portimonense. Es más complicado ir a Portimao que recibir al Portimonense, pero bueno, el Portimonense no ha empezado mal la temporada, mejor yo creo que de lo que se esperaba un poco, y bueno, veremos a ver qué pasa en ese partido, en el resto de partidos y en el resto de la temporada. Volveremos a hablar del Benfica, evidentemente, más adelante si lo sigue haciendo bien, para reforzar estas críticas muy positivas, o si no, si empieza a generar dudas, pues para decir, oye, lo hizo muy bien, pero las dinámicas vienen y van. Así que nada, Jesús, muchas gracias por este análisis y a ver qué le depara al Benfica, ¿no? muchas gracias a ti, Pablo, y vamos a ver hasta dónde llega. Ya sabemos que esto es siempre una incógnita y que esperemos que no le pase lo de la temporada pasada, que la verdad es que fue bastante desgraciada en el tema de bajas. Sí, pues sí, la verdad que sí, pues fue un poco fracaso y además, evidentemente, con esa mala suerte. Bueno, y para todo el mundo que quiera seguir disfrutando del fútbol portugués, no lo dudéis, aquí en Talento Luso.